Bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo webinar. Un webinar que viene siendo un capítulo número 2 de un webinar que tuvimos hace un par de semanas atrás, que era cómo invertir en Estados Unidos, ya sea acciones o ETF. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que es específicamente invertir en ETF y los grandes beneficios, las grandes ventajas que tiene precisamente la inversión en ETF. Así que obviamente vamos a explicar un poquito más, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, qué son los ETF. Vamos a hablar un poquito también de por qué se han popularizado tanto este instrumento de inversión. Hoy día es muy popular en Estados Unidos y a nivel global. Vamos a ver también ahí algunos ejemplos de cosas bien específicas en las cuales uno puede invertir a través de un ETF. Cómo elegir, por supuesto, un buen ETF, que es básicamente concentrarnos en una estrategia de inversión diversificada entre varios instrumentos, lo vamos a hablar también. Y, por supuesto, nos vamos a referir a lo que ya hablamos en otro webinar con más profundidad, que es el aspecto de los costos y cómo podemos operar estos ETF en Chile. Hoy día tengo que terminar sí o sí antes de las 7, porque después tengo un curso, así que vamos a ir avanzando lo más rápido posible. Vamos a ir dejando espacio para algunas consultas. Pero lo primero, antes que comenzar ya con la materia, vamos a preguntar, ¿quién de ustedes ha invertido en ETF? Vamos a hacer esa primera consulta en el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a ver la respuesta, la vamos a compartir después como siempre. Así que para que ahí respondan, estamos aprovechando las posibilidades que nos da esta aplicación para que hagamos ahí unas encuestas interactivas. Bueno, lo que sí creo que muchos han hecho, y de hecho, miren, bastante han invertido en ETF, me llama la atención, muy bien, genial. Bien, y básicamente, ¿qué es lo que es un ETF? Es muy sencillo, es ni más ni menos que un fondo de inversión en el cual hay muchos aportantes, muchos inversionistas que se juntan, se reúnen y meten su dinero, hacen su inversión en este fondo y este fondo, a nombre de todos los aportantes, invierte. Invierte en instrumentos de renta fija, en instrumentos como acciones, en un mix de ambos, de una manera balanceada, en materias primas, en monedas, en un sinnúmero de posibilidades. Y lo interesante es que los ETF nos dan la posibilidad de invertir en cosas muy específicas. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Por lo tanto, esto es básicamente lo mismo que un fondo mutuo. Por lo tanto, si uno tuviera que simplificar lo que es un ETF, es un fondo mutuo, pero que tiene algunas características interesantes a tener en cuenta. Es un fondo mutuo en todos los aspectos, excepto en uno. ¿Y cuál es ese gran aspecto que lo diferencia y que se insinúa precisamente en su nombre? ¿Cuál es? Son fondos negociados en bolsa. Acá hay un aspecto, si se quiere, algo técnico. Cuando uno invierte en un fondo mutuo, lo que uno hace es pasarle la plata a una administradora general de fondos. Esa administradora ingresa el dinero y luego invierte, arma su estrategia de inversión. Pero nosotros podemos solamente entrar una vez al día al fondo mutuo. No podemos ingresar al fondo mutuo durante la sesión y por lo tanto solamente existe un precio, un valor cuota al cual uno puede adquirir el fondo mutuo. A diferencia de un ETF que al cotizarse en bolsa uno puede comprar perfectamente en la mañana y vender en la tarde, o comprar a diferentes precios durante una jornada. Y créanme que puede hacer una gran diferencia esto por la experiencia que acabamos de tener en el mes de marzo, en donde la bolsa norteamericana se caía durante un día un 7, un 8, un 9%, y uno eventualmente podría haber salido durante la mañana o haber comprado durante el día y haber quedado menos expuesto a una caída muy violenta que se da a lo largo de una sesión. La verdad que nosotros con nuestra estrategia de inversión, nuestra asesoría, lo que le sugerimos a los clientes es que en realidad no nos dedicamos a hacer trading de manera
constante, rápida, comprar, vender, no, somos más bien pasivos. Y por lo tanto, eso no es una gran diferencia, pero lo que sí hace una gran diferencia es que sí podemos hacer liquidaciones de un ETF durante una jornada bursátil y comprar también a diferentes precios un ETF a lo largo de una jornada bursátil. Por lo tanto, esto hace una gran diferencia y otra gran diferencia son los costos que vamos a hablar más adelante. Bien, entonces, a ver, ¿cuál fue la respuesta? Ya, ahí cambió un poquito la respuesta. Vamos a finalizarla. No sé si la pueden ver, no sé acá todavía si la puedo compartir, pero básicamente un 33% de los que participan hoy día han invertido en ETF y un 66% no lo han hecho, ¿ya? Ahora, la pregunta que voy a hacer ahora, esta me parece que va a cambiar la respuesta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Han invertido ustedes en fondos mutuos? ¿Ya? Probablemente ahí estemos más familiarizados con este instrumento de inversión que son los fondos mutuos. ¿Ya? Veamos ahí qué me responde. Bien, entonces, ¿qué es un ETF? Resumiendo, un ETF es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores. Los ETF son una manera diversificada, de bajo costo y fiscalmente eficiente para invertir. Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones, lo reitero, es muy simple, es básicamente entenderlo como un fondo mutuo, como un fondo de inversión que cotiza en bolsa y por ende tiene muchos beneficios. En Chile, lo que podría asemejarse un poco al ETF sin serlo son los CFI, los fondos de inversión. Que hay fondos de inversión, muchos de ellos, que se transan en bolsa y por lo tanto se podría asemejar. La gran diferencia de un fondo de inversión cotizado en bolsa en Chile versus un ETF es la liquidez. En Chile, los fondos que se cotizan en bolsa muchas veces carecen de liquidez y no es fácil entrar y salir. En cambio, en los ETF sí tienen bastante liquidez y es fácil de comprar y vender. Bien, algunas características: los ETF diversifican los portafolios de inversión y reducen el riesgo. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Desmitifican la inversión por el hecho de que al controlar los riesgos podemos hacer inversiones que puedan ser más conservadoras, si se quiere. Un poco lo que ha pasado en el último tiempo precisamente con la bolsa de Estados Unidos. Hemos tenido un gran desplome en el mes de marzo, principios de abril, en la bolsa de Estados Unidos, una caída de un 30% en muy pocos días, y luego ha venido una recuperación enorme. Desde los mínimos, la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, se ha recuperado en torno a un 40%, y está solamente a un 10% de los máximos logrados en febrero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante y nuevamente reiterar los beneficios de un ETF? Si uno compra la bolsa de Estados Unidos como un conjunto, el Standard & Poor's 500, que el principal ETF que transa se llama SPY, ese ETF se ha recuperado en los porcentajes que les acabo de comentar. 40% desde mínimo y está a solamente un 10% de los máximos históricos. Si nosotros hubiésemos elegido una acción, nos podría haber ido mejor o nos podría haber ido peor. ¿Qué acciones le ha ido mejor este año? Por ejemplo, las acciones tecnológicas. ¿Qué acciones le ha ido peor este año? Las acciones de energía ligadas al petróleo o las acciones financieras de los bancos. Entonces, esto es muy interesante de los ETF porque de esa manera podemos entrar a un fondo bastante diversificado. Ejemplo también, comprar una acción tecnológica, asumimos el riesgo de esa acción en particular. En cambio, al invertir en un ETF que invierte en el sector tecnológico, estamos diversificando en todas las acciones de ese sector tecnológico. Por lo tanto, eso sin duda que también es una ventaja. Y acá viene una gran ventaja, que es la que a mí particularmente es la que más me gusta, la que más destaco de los ETF, es que uno puede invertir en diferentes mercados de una manera muy sencilla. Y esto también implica una gran diferencia de los ETF a los fondos mutuos. Porque en Chile tenemos muchos fondos mutuos, pero en general son fondos mutuos
bastante poco diferenciado. Por ejemplo, hay muchos fondos balanceados. Ya hay un fondo balanceado, es como el multifondo C de la AFP, y uno invierte ahí y la verdad que uno se entrega un poco a los vaivenes del mercado, pero con bastante, sin tener grandes rentabilidad y tampoco grandes pérdidas. Lo interesante de los ETF es que uno puede comprar específicamente el sector tecnológico de Estados Unidos, específicamente la bolsa de Brasil, específicamente la bolsa de Chile, también uno la puede comprar a través de un fondo mutuo, pero por ejemplo uno puede comprar China específicamente, que no hay tantos fondos mutuos, o uno puede comprar Corea, que no podemos comprar Corea a través de un fondo mutuo, pero sí podemos comprar el ETF de Corea. O, por ejemplo, en Chile no hay fondos mutuos que inviertan en materias primas. No tenemos un fondo mutuo que invierta en oro, que invierta en plata. Sí lo podemos hacer en un ETF. Por lo tanto, eso hace una gran diferencia también. Muy fáciles de operar, es básicamente como comprar y vender una acción, se transa en bolsa, se paga una comisión de corretaje, pero uno compra y vende los diferentes ETF. Y lo último, una gran ventaja de los ETF está en sus resultados finales. ¿Y por qué? Porque reducen los costos. Y eso sin duda es una gran ventaja respecto a los fondos mutuos y otros vehículos de inversión. Y acá viene un aspecto que es muy relevante asociado a las mismas características que hablábamos recién. Y acá aparece el concepto de inversión activa e inversión pasiva. ¿A qué se refiere la inversión activa? Algo que está muy de moda en estos días. El estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Comprando y vendiendo como la TAM o comprando y vendiendo diferentes multifondos de AFP. Y lo que nos dice los estudios sobre finanzas, lo que nos dice la investigación, la academia y muchos papers, es que la inversión activa no obtiene mejores rendimientos en promedio que la inversión pasiva. Detallemos este punto. Y para que se entienda mejor, para que sea más fácil, expliquemos lo que es la inversión pasiva. La inversión pasiva es entender que existe una eficiencia en el mercado que es difícil de batirla, es difícil de ganarle a esa eficiencia del mercado. Por lo tanto, lo que nos dice el estudio sobre las finanzas y el comportamiento histórico del mercado es que es mucho más eficiente, mucho más adecuado, mucho más rentable comprar la bolsa de Estados Unidos como un conjunto y no dedicarnos a comprar y vender y nosotros armar una cartera que busque ganarle al mercado en su conjunto. O si lo traemos a Chile, sería mucho más conveniente comprar el ETF claro, el ETF o el índice de la bolsa chilena que replica el IPSA al índice de precios selectivos de acciones que agrupa a las 30 acciones principales de la bolsa chilena. Es mucho más eficiente comprar ese ETF del mercado como un conjunto en vez de nosotros armar una cartera y poder obtener mejores rendimientos que el mercado. Y alguien me puede decir, no, si es que yo compré la TAM bajo y lo vendí, me gané un 50%, yo me he cambiado de multifondos de la AFP y me ha ido bien en el último año. Sí, sí, eso pasa. Pero lo que es difícil que ocurra es que una persona de manera consistente en un largo periodo de tiempo obtenga rendimientos superiores al mercado. Y eso está ampliamente estudiado. Y lo que dice la estadística, hay diferentes estudios. Acá me refería a uno que dice que el 90% de los fondos de inversión activos no le ganan a la inversión pasiva. Hay otros estudios que dicen que el 95% de los fondos mutuos en Estados Unidos no le ganan a su índice de referencia y por lo tanto esto está ampliamente estudiado. Entonces, entendiendo que es muy difícil ganarle al mercado, ¿qué es preferible hacer? Y aquí es una recomendación a la gran mayoría del público, a la gran mayoría de inversionistas. Obviamente que si yo me educo, yo estudio y yo busco mejores alternativas de inversión,
puedo obtener buenos rendimientos y me hago cargo de mi inversión. Pero en general, bien sabemos, los inversionistas obviamente se interesan por estos temas, pero a veces uno no tiene el tiempo, no tiene la dedicación, no tiene los conocimientos, en unas etapas iniciales está recién aprendiendo, recién metiéndose en todos estos aspectos y por lo tanto en esos casos es mucho más recomendable dejarse asesorar e invertir en este tipo de fondos pasivos, en estos ETF, y dejar que la plata se vaya acumulando en el tiempo con las rentabilidades que históricamente van entregando este tipo de instrumentos. Entonces, por ahí va la sugerencia. Ese es el principio básico del cual nace este tipo de productos, ¿ya? Entonces, para resumir, ¿qué es lo que son los ETF? Son fondos mutuos, pero con dos grandes ventajas. Una, que tiene bajos costos de administración, bajos costos operativos y, por otro lado, se alinea con la teoría financiera que nos dice que el mercado es eficiente y es difícil ganarle al mercado. Algo que me faltó comentarles de la inversión activa es que el hacer inversión activa necesariamente uno tiene que pagarle a un grupo de analistas, a un grupo de profesionales que se dedican a analizar las empresas y que por ende elija mejores oportunidades de inversión. Y por ende, el pagarle a esos expertos y que esas personas tomen las decisiones tiene un costo. Y ese costo es precisamente lo que incrementa los costos de administración de un fondo mutuo o de cualquier fondo de inversión que tenga costos más altos respecto a un ETF. Como el ETF es mucho más sencillo en su operativa, en su estrategia de inversión, que es replicar un índice, no hay esos costos. Básicamente, el ETF lo que hace es replicar ese índice. Bien. Y también, Max ahí me dice también el costo de comprar y vender muchas veces por parte de la administradora de fondos. Al comprar, vender, hay costos asociados que también hay que considerar. Acá me hacen algunos comentarios, así que antes de avanzar, seguimos. Francisco me dice el índice, el ETF tecnológico de Estados Unidos. Uno de ellos es el QQQ, que invierte en el Nasdaq 100. Rodrigo, ¿los ETF dan dividendos al igual que una acción? Así es, dan dividendos, pero depende mucho del ETF. Hay algunos que dan más, otros menos y otros que los reinvierten. Depende de la estrategia del ETF. Felipe, nadie le gana al mercado. Sin embargo, tampoco es buena idea aguantar tanta pérdida. Si hoy pierdo un 50%, tendría que ganar 200 para recuperar mi inversión, lo cual puede tardar años. Si pierdes un 50%, en realidad tienes que ganar un 100%, Felipe. Pero es correcto. También eso es lo que hay que tratar de evitar, que podamos tener grandes pérdidas por invertir en un instrumento muy específico y que nos cueste mucho salir de él y esperar mucho tiempo para que se recupere. Rafael, nadie le gana al mercado, por eso debemos balancear para protegernos de las caídas. Ojo, tampoco es cierto totalmente que nadie le gane al mercado. Recordemos grandes inversionistas como Ray Dalio, como Warren Buffett, como Carl Icahn. Todos estos inversionistas, muy pocos, sí le ganan al mercado y tienen muy buenos fondos de inversión, pero muchas veces son muy exclusivos y son para grandes fortunas. Entonces, igual hay que tener en consideración que existen posibilidades de encontrar buenos productos de inversión, pero son más sofisticados, son más difíciles de adquirir, etcétera, ¿ya? Pero a lo que voy, no creamos nosotros que vamos a ganarle al mercado de un día para otro. Eso es lo complejo, eso es lo difícil. Y eso hay que darle mucho tiempo para saber si realmente somos buenos y obtenemos mejores rendimientos que el mercado o no, ¿ya? Bien. Después respondemos otras preguntas, pero avanzamos en un aspecto que es muy importante de los ETF. ¿Por qué se han popularizado tanto los ETF? Bueno, porque hay muchos autores, muchos referentes que le han hecho mucha publicidad a los ETF porque tiene características muy buenas. ¿Y cuál fue su creador? John Bogle. John Bogle fue el fundador de Vanguard hace ya varias décadas y que él, por malas experiencias y con un sentido de valor hacia el inversionista, busca esta manera de poder entregarle al cliente, al inversionista,
un fondo que tuviera muy bajitos costos y que por esa razón el cliente final obtuviera mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que nos dice John Bogle? La gestión activa nos cuesta aproximadamente un 2% en Estados Unidos. Eso significa que en un mercado que rinde más o menos anualmente un 7%, invertir en acciones, estamos ganando la diferencia que son un 5%. Con un fondo indexado, con un ETF que nos cuesta el 0,05%, ¿cuánto es lo que estamos ganando realmente? Un 6,95%. O sea, la diferencia es abismal. Pero acá es más terrible la explicación que nos da el fundador de Vanguard. Con una rentabilidad del 6,95%, un dólar rinde $30 en 50 años, pero con una rentabilidad del 5% obtenemos un 10% en 50 años. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como inversionistas ponemos el 100% del capital, asumimos el 100% del riesgo, pero la recompensa para nosotros es solamente de un 30%. Bien, ahí creo se entiende de buena manera, de manera simple, cuál es la gran diferencia a lo largo del tiempo, los costos que implica invertir en instrumentos que son más caros. Y ahí está la gran ventaja precisamente de los ETF, sus costos. Un libro muy bueno, recomendable, que lo comentamos en el webinar que me refería hace un par de semanas atrás, El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle, en donde explica con mucho detalle todo esto que acabamos de resumir. ¿Y qué pasa en el mercado chileno? ¿Cuáles son los costos de los fondos mutuos? Bien, acá tenemos una información que nos entrega el Mercurio Inversiones. Muy buena data, muy buena información. También el Mercurio Inversiones ha hecho un trabajo ahí de poder informar, de poder educar, de poder entregar información rica, potente, que es precisamente saber cuánto nos cobran las administradoras generales de fondos. Y acá podemos ver que en general, en promedio, las administradoras nos cobran un 1,7% al año. Esto es el TAC, la tasa anual de costos general. Pero hay que tener en cuenta que este 1,7 se compone mayoritariamente de renta fija. Y la renta fija generalmente es más barata. Y además acá hay muchos fondos institucionales en donde ponen mucha plata y tienen menores costos. Por lo tanto, esto habla del conjunto, que es bastante razonable, cercano a lo que nos decía John Bogle. Pero quiero que pongan atención en esta siguiente tabla, que no sé si se va a ver muy bien, pero espero explicárselo. Todos los bancos donde nosotros tenemos cuentas corrientes, Santander, Chile, BCI, los más grandes, Scotiabank, Itaú, Corbanca, todos los bancos donde nosotros tenemos nuestro dinero, nuestras cuentas corrientes, generalmente tienen también una empresa de inversión. Por lo tanto, generalmente, cuando uno tiene un excedente, el ejecutivo a uno lo llama y le dice: hola, don Sergio, veo que tiene en su cuenta corriente algunas luquitas, algún dinero extra. ¿Quiere invertirlo? Lo derivo a un asesor de inversión. ¿Con quién? Con el mismo banco, con la administradora general de fondos del banco. Por lo tanto, los bancos tienen unos clientes cautivos todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nosotros que no sabemos, que no nos explican, que no nos entregan la información como corresponde, a veces compleja, o no asumimos la responsabilidad de entender estos temas, nos pasan gato por liebre. ¿Y qué pasa? Ese TAC es el general, el que veíamos anteriormente. Pero si nos concentramos en fondos mutuos de acciones internacionales o fondos mutuos de acciones nacionales, vemos los siguientes TAC. Banchile Inversiones, 4,27 anual. Acciones nacionales, un poco menos de un 4%. El Vice Internacional, más de un 5%. Nacional, 4,44%. BCI, 3,5%. Internacional, 3,9%. Nacional. Santander, 4,4% internacional, 4,13% nacional. Todo esto enfocado en inversionistas retail, todos nosotros, inversionistas de pie, que queremos ahorrar nuestro dinero y meterlo alguna luquita acá. Scotiabank, 5,7 anual en el internacional, 3,7 parece.
3,7, pero el Itaú 5,29. Bueno, en general, todo en torno al 4% y algunos más. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuánto renta las acciones, la renta variable al año promedio? 7, 8%. ¿Cuánto se lleva el fondo mutuo? La mitad. O sea, nosotros asumimos el 100% del riesgo y ganamos la mitad. Maravilloso. Entonces, ese es el gran problema de los fondos mutuos, ¿ya? Ahora, ¿hay fondos mutuos buenos? Por supuesto. ¿Hay fondos mutuos con bajos costos? Sin duda. Pero hay que elegirlos bien, hay que elegirlos con pinzas, hay que tener claro la estrategia que hay detrás, el track record, etc. Esto es lo que nosotros nos dedicamos todo el tiempo a analizar y ver cuáles son las mejores alternativas respecto a otras. A eso nos dedicamos en Rubix. Eso es lo que queremos tratar de transmitirle a los clientes, abrirles los ojos. Y no todos los productos, la idea no es demonizar los fondos mutuos, hay fondos mutuos que son buenos también, pero hay que tener cuidado en qué elegir, ¿ya? Por lo tanto, ese es el gran problema de los fondos mutuos, sus altos costos. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un buen ETF? Esta lámina ya se las he comentado anteriormente. Esta página etf.com tienen un montón de información de todo el mundo ETF. Y lo interesante de esto es que podemos comprar acciones de biotecnología, ETF de bonos, ETF de oro, ETF de plata, lo que se le ocurra. Y de hecho les voy a mostrar algunos bien interesantes que hoy día uno puede comprar y que han tenido buena rentabilidad en el último tiempo. Entonces, ¿cómo elegimos un buen ETF? Yo les diría, bueno, Warren Buffett dice en el libro Dinero de Anthony Robbins, me siento un poco mal al ver el otro día a Carol Dance leyendo el libro Dinero de Tony Robbins. Me sentí un poco mal. Pero de verdad es un muy buen libro, el libro Dinero de Tony Robbins. Yo lo recomiendo absolutamente. Es un muy buen libro. Y en ese libro se hablan de todas estas cosas. Ya lo he recomendado en otras oportunidades. Y cuando Tony Robbins, que el trabajo más espectacular que hace en su libro es entrevistarse con gente que lo ha hecho muy bien, grandes inversionistas, quiso entrevistarse con Warren Buffett y Warren Buffett no lo pescó mucho. Fue uno de los pocos que no lo tomó muy en cuenta y creo que se toparon en una entrevista en un canal de televisión. Y en el pasillo le pregunta a Warren Buffett, bueno, Warren, la verdad que entiendo que no me puedas dar una entrevista, porque Warren Buffett le decía, la verdad que yo todo lo que sé, yo todo lo he dicho, está todo, y no, ¿para qué te voy a dar una entrevista si la verdad que lo he dicho todo? Ya, pero Tony Robbins le preguntó a Warren Buffett, bueno, dime, si tú le tuvieras que dejar un legado a tus hijos y le tuvieras que dar algunos consejos de inversión, ¿qué le dirías? ¿Y qué le dice Warren Buffett? Muy simple, compra el ETF del Standard & Poor's 500 y olvídate. Cómprate el ETF del Standard & Poor's 500, el SPY u otros que replican el Standard & Poor's 500 y olvídate. Y hay una razón de fondo bien interesante. Bueno, hemos tenido una última década extraordinaria para Estados Unidos. Eso puede cambiar, hay que tener cuidado. Pero Estados Unidos tiene grandes empresas muy diversificadas que venden en todo el mundo. Y por lo tanto, uno cuando compra Estados Unidos, compra el Standard & Poor's 500, está comprando las 500 empresas más grandes del mundo, mayoritariamente. Y por lo tanto, ahí hay una ventaja sin duda. Y uno podría eventualmente llegar a confiar en comprar solamente este índice. Pero la lógica nos dice que uno tiene que estructurar una cartera de inversión que tenga de todo un poquito, ¿ya? Para, como todos, siempre hemos sabido, siempre hemos escuchado la ventaja de diversificar. Entonces, básicamente lo que uno hace es, compra un poco de acciones, compra un poco de renta fija, compra un poco de ETF inmobiliarios y compro un poco de ETF de commodities, dependiendo qué commodities, por supuesto. Y de esa manera uno estructura un portfolio. Esa es la teoría simple de portfolio. Y creo que esto tiene también una ventaja bien interesante, porque esto tiene una mirada más global. El gran problema del inversionista, está estudiado también, es que generalmente hay estudios interesantes de eso. Generalmente el inversionista, ¿qué es lo que compra? Cuando se trata de un inversionista inmobiliario, ¿qué es lo que compra? Compra de la zona que conoce. Si yo vivo en Providencia, trato de comprar propiedades en Providencia. O trato de comprar propiedades en Santiago. Cuando yo vivo en Ñuñoa, trato de comprar propiedades en Ñuñoa.
o en Santiago. Uno compra lo que conoce. Y cuando uno invierte en acciones, ¿qué compra? La TAM, porque uno la conoce, la ve los aviones, ve cómo vuela, ve cómo funciona esa empresa, o compra Falabella, o compra Copec, pero uno no, nos cuesta mirar más allá de lo que conocemos. Por lo tanto, la lógica de este portfolio, o de lo que uno busca en un portfolio, es que sea diversificado. Comprar una parte en pesos chilenos, comprar otra parte en dólares, comprar acciones, comprar renta fija, comprar acciones de diferentes partes del mundo, etc. Y eso se puede lograr de muy buena manera a través de un portfolio de ETF. Bien, esta tabla yo la he mostrado en otras ocasiones y esta es una tabla que me gusta mucho porque vemos acá el resumen de las rentabilidades de varias clases de activos desde el año 2008, que fue un muy mal año, hasta el año 2019. Por lo tanto, acá tenemos varias ideas de ETF, varias ideas que pueden componer un portfolio de inversión. No les voy a dar la receta, estoy solamente, eso tiene un valor, eso lo hacemos en Rubix, pero básicamente lo que hacemos con esta tabla es mostrar diferentes alternativas de ETF. Ahí está el primero, acciones large caps, acciones de gran capitalización de Estados Unidos a través del SPY, el SPY. Después tenemos el VNQ, que es un ETF que invierte en real estate investment trust, que son básicamente propiedades en arriendo. BNQ, muy conocido, acciones de mediana capitalización, de pequeña capitalización, acciones de países desarrollados, acciones de países emergentes, oro, bonos con grado de inversión, commodities, tips, cash, lo que se le ocurra. Entonces acá obviamente tenemos un primer listado de los grandes segmentos de asset class en los cuales nosotros podemos invertir. ¿Ya? Y ahí está la rentabilidad, es muy interesante esta tabla. Y obviamente, como bien saben los que nos acompañan en los webinars, este webinar va a quedar grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y ahí después pueden ver el webinar con más detención, hacerle un zoom, mirar cómo se llama cada ETF, ver las rentabilidades. También esto está sacado de Twitter. El autor es Charlie Vilelo, que es alguien que trabaja en los mercados financieros estadounidenses y va subiendo tablas bien interesantes. Así que la idea es que obviamente ustedes esto lo pueden estudiar con más detalle y ver esta grabación sin duda en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse, nos pueden seguir ahí. También nos pueden seguir en Twitter, mi Twitter personal, @stricio, también en el Twitter de Rubix, @RubixCL, y también en Instagram, ambos también nos pueden seguir. Ya estoy hoy día en Instagram subiendo alguna información, así que también nos pueden seguir ahí, @stricio, y el de Rubix, @RubixCL, así que también nos pueden seguir por ahí. Entonces, básicamente, una estrategia muy sencilla, balanceada, de cómo podemos invertir en diferentes ETF. Podemos invertir un 50% en acciones, un 30% en renta fija, un 10% en inmobiliarios, un 10% en commodities. ¿Qué commodities? Hay diferentes tipos de commodities. Y acá les quiero mostrar una tabla interesante, porque los típicos ETF son los que acabamos de ver, son los más conocidos, los más grandes, etc. Pero acá les traje algunas ideas de lo que ha sido interesante que ha pasado en el último año. Y la gran inquietud que todos tenemos que tener y la gran pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, Sergio, perfecto de aquí para atrás, pero de aquí en adelante, ¿en qué cosas uno puede invertir? Dale, tú me has dicho que hay cosas bien específicas. Bueno, dime algún ejemplo de algún ETF que sea interesante. Y bueno, acá les traigo algunos ETF interesantes. Por ejemplo, el del oro, que se llama GLD. Cuando uno compra el ETF de oro, uno está comprando oro físico, porque este fondo lo que hace es recibe la plata y compra lingotes de oro que los tiene escondidos en una bodega. Por lo tanto, uno está comprando el ETF. De hecho, están muy bien regulados todos los ETF. Así que eso también da mucha tranquilidad. Entonces uno puede haber comprado oro. ¿Y qué ha pasado con el oro este año? Ha rentado un 12,88%, el year to date. En este año, en los primeros
5 meses del año hasta hoy día, el oro ha aumentado un 12,88%. Y en los últimos 12 meses ha rentado un 28,89%. Bien, pero a mí me gustaría algo un poquito más diversificado dentro de estos metales preciosos. La verdad que me gusta más el oro, la plata, el platino y el paladio. ¡Wow! Entonces, invirtamos en el GLTR, que es un ETF que invierte en el oro, plata, platino y paladio. ¿Cuánto ha subido este año? Un 6,38%. ¿Cuánto ha subido en los últimos 12 meses? 26,91%. ¿Y qué está de moda en estos tiempos? La pandemia. Lamentablemente, esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero que siempre las crisis generan oportunidades. ¿A quién le ha ido bien? Al sector de biotecnología. El más conocido, el IBB. ¿Cómo le ha ido este año? Ha subido un 9,19% y en los últimos 12 meses ha subido un 27,74%. Tecnología, ¿cuánto ha subido Amazon? ¿Cuánto ha subido Zoom? ¿Cuánto ha subido diferentes empresas tecnológicas? Bueno, este año han subido un 7,67% y un 35,22% en los últimos 12 meses. ¿De qué crisis me están hablando? O sea, acá todo está subiendo. Bueno, obviamente mirar hacia atrás es re fácil. De aquí hacia adelante es lo complicado. Pero a lo que voy, uno con un fondo mutuo es muy difícil que llegue a este nivel de especificación. En cambio, con los ETF uno puede comprar cosas muy específicas. Y algo que me llama poderosamente la atención en el último tiempo, que hasta hace poco tiempo atrás odiaba y no me gustaba y lo rechazaba porque veía a mi hijo jugando todo el día en su computador, era el mundo de los gamers. ¡Wow! Miré, hoy día busqué y encontré varios ETF de gamers, varios ETF de eSports. Todo va hacia allá. Lamentablemente este mundo está cambiando. Ya no vamos a jugar a la pelota con nuestros amigos al barrio, sino que estamos conectados con un audífono gigante, un gran sillón, un extraordinario computador que vuela y la gente está jugando de esa manera. Hace pocos días atrás Enjoy decía que está haciendo inversiones, está pensando en hacer inversiones importantes para orientarse a el gaming, a tener juegos online. Y ahí hay un ETF que se llama ESPO. ¿Y cómo le ha ido a este ETF? Este año ha subido un 24,82% y en el último año, en los últimos 12 meses, ha rentado cerca de un 50%. Así que ahí les doy alguna idea más específicas, más puntuales. Obviamente, cuando uno arma una cartera de mediano a largo plazo, uno tiene que invertir en los grandes ETF. Ejemplo, el ETF de Estados Unidos, el del Standard & Poor's 500. Pero uno le puede agregar alguna cuota de riesgo, alguna cuota de apuesta a tendencias que uno puede ver a futuro que pueden ser interesantes. Así que esa es la idea de poder orientarnos a este tipo de ideas de inversión. Y lo que hablamos mucho más en detalle en el webinar hace 2 semanas atrás, cómo invertir en Estados Unidos, en Chile desde Chile en Estados Unidos. Dimos 2 ideas, particularmente Renta 4, que ya estamos comenzando a trabajar con ellos. Ya nuestros clientes, si quieren invertir en ETF, nos pueden preguntar. Ya podemos abrir nosotros cuenta en Renta 4 para hacerlo de una manera más simple. Nos estamos aliando con ellos, que tiene costos que son bastante razonables desde ciertos montos de inversión. Acá, como se comenta, una inversión desde 2 millones de pesos en adelante ya pasa a ser interesante respecto a el costo que tiene al momento de invertir. Por lo tanto, eso es una alternativa y todavía estamos en proceso con Interactive Brokers para poder idealmente bajar más los costos. Así que todo depende a la hora de invertir desde Chile en ETF, depende del costo, depende de la inversión que estamos haciendo. Como dijimos en ese webinar hace 2 semanas atrás, el gran problema de acceder a este tipo de fondos hasta hace algún tiempo atrás era que estaba solamente restringido para grandes capitales. O sea, con el estallido social desde octubre en adelante, algunas corredoras se abrieron a la posibilidad de abrir cuentas con Pershing
de $50.000 en adelante, pero estamos hablando de capitales de 40 millones de pesos hacia arriba. Por lo tanto, la idea es precisamente tratar de armar carteras de ETF con menor monto. ¿Cuál sería ese menor monto? Yo les diría que por lo menos unos 5 millones de pesos, de ahí bueno, pues uno puede comprar un ETF, 2 millones y salir la cuenta, pero de ahí en adelante un cierto patrimonio puede servir para operar en ETF. Así que obviamente eso lo pueden ver con nosotros más específicamente, hacernos las consultas que estimen convenientes y los podemos, por supuesto, asesorar. Bien, me hacen varias preguntas y vamos súper bien, así que vamos a tener algún tiempo para poder conversar. A ver, Gonzalo me preguntaba, ¿se paga impuesto por ETF? Sí, cuando uno hace una inversión en Estados Unidos, si el ETF entrega dividendos, esos dividendos automáticamente pagan en Estados Unidos un impuesto, entiendo, del 30%, ¿ya? Pero igual el dividendo no es tan grande. Generalmente los dividendos pueden ser en torno al 2% anual, así que, pero igual de todas formas yo sugeriría que si vamos a invertir en ETF en Estados Unidos, por lo tanto en el extranjero, debiéramos hacerlo en ETF que reinviertan los dividendos, que no entreguen dividendos, que reinviertan los dividendos, ¿ya? Esa sería una recomendación para tener un ahorro ahí de impuestos. Pero cualquier renta que uno tenga en cualquier parte del mundo, siempre hay que declararla en Chile de todas formas. Por lo tanto, cualquier ganancia de capital debería, sin duda, pagar impuestos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a pagar impuestos dependiendo del tramo de impuesto en que nosotros estemos. Rafael me preguntaba, ¿y en qué momento se ganan los dividendos de un ETF? Como decía, algunos lo entregan, algunos los distribuyen, y por lo tanto cuando los distribuyen se agrega a la cuenta de inversión que nosotros tengamos en el broker. Y si es que se reinvierte, quedan adentro en el mismo ETF comprado y se va acumulando a lo largo del tiempo. Cristian, los fondos mutuos presentan una stack demasiado alta, en promedio 3,5%. Exactamente. La clave de los ETF es la diversificación, entonces comprar estos nuevos ETF como el oro, biotecnología, no aumentaría fuertemente nuestro riesgo por poca diversificación. Nos recomiendo destinar una pequeña parte de nuestro portfolio a esos ETF. Bueno, lo que comentaba recién, cuando les comentaba de qué ocurría con una cartera diversificada, obviamente estas alternativas de inversión, como los eSports o como la biotecnología, debieran ser una parte menor de la cartera de inversión que estamos haciendo. Ahí obviamente es clave la estructuración del portfolio dependiendo del riesgo que la persona estuviera asumiendo. Felipe, para el Standard & Poor's 500 hay varios ETF, SPY, IBB, BOO. El último es el más barato. ¿Cuál será la diferencia entre cada uno, además del precio? ¿Alguno más recomendable sobre otro? No lo sé, Felipe. Ahí la idea es poder comparar en largo plazo cuál ha tenido un comportamiento más parecido al Standard & Poor's 500. Básicamente, eso puede hacer la diferencia. A pesar de que el ETF replica el índice, no necesariamente va a la par. Por lo tanto, pueden haber diferencias entre uno y otro y uno debería hacer ahí un análisis histórico de cómo se ha comportado el ETF respecto a su índice de referencia. Esteban, el portfolio, Felipe, composición y exposición a cada acción. Ok. David, ¿algún ETF de marihuana interesante que tenga en el radar? No lo sé, sin duda debiera existir. Hace algún tiempo atrás alguien me comentó algo escuché por ahí, sí. Alguien decía algo así como, ¿saben qué es lo que pasa con las empresas de marihuana? Muy probablemente empresas nuevas, jóvenes, recién partiendo, sin el management necesario para tener éxito. No sería raro que las tabacaleras terminen comprando las empresas de marihuana. Así que puede ser interesante ahí, si es que a alguien le interesa el mundo de la marihuana, poder invertir. Muy probablemente exista ya un ETF que invierta en empresas de marihuana. Muy simple, Google ETF marihuana. Les va a aparecer ahí una sigla que esa sigla después la pueden chequear de que realmente sea el ETF de empresas de marihuana. Y por lo tanto una apuesta, yo creo, apostando por eso puede ser comprar empresas específicamente de marihuana, pero también quizás empresas tabacaleras, un ETF de tabaco. Pues me suena también a una estrategia de inversión asociada a eso. Yo particularmente no invertiría ahí, pero sin duda que es una alternativa también.
siempre me he mostrado contrario al mundo del tabaco. Así que por una cuestión ética no invertiría en tabaco, a pesar de que son muy rentables esas empresas, son muy estables. ¿Cómo funciona el tema del impuesto comprando desde Chile? Se paga, o sea, hay que declararlo, es un tema más contable. Hicimos un webinar la semana pasada sobre el pago de impuestos. Toda ganancia que uno tiene de capital en cualquier parte del mundo no la debe declarar. No está cruzada la información y por ende el contribuyente es el responsable de declarar esa información. Gerardo, ¿hay algún fondo mutuo que invierta en ETF SPY? Entiendo que Fintual, y justamente ahí Rafael me pregunta sobre Fintual. Fintual, siendo fondo mutuo, ahí, bueno, una buena y una mala de Fintual. Yo soy absolutamente defensor de Fintual. Yo creo que es un gran aporte para la industria chilena. La buena es que tiene costos muy bajos. La mala es que ofrece ETF en que el único vehículo para poder hacerlo de manera legal y poder hacer crecer fue que ellos hicieran una AGF, una administradora general de fondos. Por lo tanto es como hacer un fondo mutuo, solo que se diferencia al resto, que es muy barato, pero básicamente hace lo mismo que el resto de fondos mutuos y por lo tanto tiene una ventaja respecto al otro fondo mutuo. Entonces, si alguien quiere ahorrar, invertir en ETF, igual teniendo un cierto costo, es una buena alternativa hacerlo a través de Fintual, para ahorros pequeños y obviamente liberándose de la pega y del trabajo que implica hacer algo más sofisticado. Álvaro, ¿cómo puedo bajar la tasa impositiva? Algo complementario. Buena pregunta y te recomiendo el webinar anterior, Álvaro. Ahí hablamos en detalle. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube, te puedes suscribir. Ahí está subido el webinar que habla precisamente de impuestos. Nelson, ETF de IPSA, ¿se paga impuesto por ganancia de capital y dividendos? También. Ahora, si se hace acá en Chile, porque lo haces a través de, puede hacerlo en Chile, bueno, también puede hacerlo afuera. Si está en Chile, está todo cruzado con el Servicio de Impuesto Interno. Si está afuera, es la declaración que tú tienes que, te obligas de hacerla. Pero es la misma lógica, ¿ya? Pagan impuestos la utilidad. Ahora el ETF de Chile, bueno, ahí hay que ver si es como fondo de inversión o si es ETF. Ahí tengo la duda. Buena pregunta, no te lo sabría responder con total certeza, Nelson. Cristóbal, pagan impuestos las utilidades. Claro, a diferencia de cuando uno compra y vende acciones en Chile, uno está exento del pago de impuestos. En cambio, cuando uno invierte en un ETF, debería declararlo y por lo tanto pagar impuestos. Por lo tanto, las ganancias que tú obtengas por la inversión en ese ETF debería pagar impuestos. Alberto, ¿qué pasa si tengo ETF de mi cartera para hacer un pequeño ingreso mensual? Claro, dependiendo cuál es el ingreso mensual. O sea, en general, cuando uno arma carteras de inversión y uno busca una cierta generación de ingresos pasivos a lo largo del tiempo, lo que uno básicamente hace es que va acumulando y después va desinvirtiendo y por lo tanto va sacando una colita como ingreso en la medida que eso vaya incrementándose en el tiempo. ¿Qué es lo que uno apuesta con el paso del tiempo? Es que uno obtenga una rentabilidad del 8, 9, 10% y esa rentabilidad, esa colita, uno poderla ir retirando, ¿ya? Por lo tanto, esa es la manera. Ahí Juan nos compartió el webinar para pagar menos impuestos, ¿ya? Ahí fue un webinar de 1 hora y media, me extendí porque hay hartas cosas que revisar, así que paciencia para el que quiera saber un poquito qué hacer con sus impuestos. Es un webinar bastante extenso. Para invertir, por ejemplo, en el SPY, ¿qué está en dólares? ¿Hay que hacer compra de dólares primero para poder ingresar? Claro, exactamente. Tanto a través de Interactive Brokers como también a través de Renta 4, uno tiene que comprar los dólares primero para poder invertir. Y ahí también viene un costo importante que hay que hacer. Así que ese tema también es importante tenerlo en cuenta, que los dólares te pueden costar más caros de lo que debería por lo que te cobre la corredora de bolsa, por ejemplo, y eso hay que tener ojo. Esas son las cosas en la práctica que nosotros estamos analizando para ver cómo optimizarlo. Wilfred, ¿cuánto es el monto mínimo para invertir en un ETF? A través de Renta 4 no hay mínimo, pero si inviertes 100.000, 200.000 pesos, es una locura el costo que terminas pagando. Por lo tanto, por eso nosotros sugerimos que a lo menos uno debería invertir en ETF desde unos 2 millones de pesos, por ejemplo.
Danilo, ¿la inversión de Renta 4 a través de trading o es una compra de títulos de la acción? Buena pregunta, Danilo. Estamos hablando de la compra del título, no de trading, no del derivado, sino que del título. Y en cambio, a lo que se refiere a Danilo es que uno puede comprar en un broker online un ETF, pero a través de un CFD, en donde uno no es poseedor del título. Y por ende, sirve eso solamente para hacer compra y ventas de muy corto plazo. También lo hablamos en el webinar hace un par de semanas atrás. Ahí Gonzalo buscó y miren qué bonito. El nombre, bueno, todos son nombres que se relacionan al subyacente. En el caso de la cannabis, THCX, ese es el ETF. ¿Ya? Interesante. Cristian, recomienda invertir en ETF continuamente con la estrategia Dollar Cost Average. No la conozco, Cristian, así que no sabría responderte. ¿Se cortó la señal, me dice Danilo? Yo creo que no, yo creo que se te cortó a ti, Danilo, porque cuando se corta todos me comentan, así que me parece que no. Max, a mí me sigue funcionando. Perfecto, gracias, ahí respondió Max. Puede ser que pasan estos tiempos, pasan estos tiempos que la señal es media débil en muchos casos. Bien, súper bien, anduvimos bien en el tiempo, 50 minutos, creo que se entiende la lógica de invertir en ETF, se las recomiendo, hay que entender un poco más cómo funciona, por supuesto, hay que, muy importante ir metiéndose en esto, hay que meter los pies al barro, ensuciarse para saber cómo funcionan estos temas. Y bueno, como siempre, los dejamos invitados a nuestras redes sociales, los dejamos invitados a YouTube para que se puedan incorporar a nuestra comunidad que va creciendo y que pueden ir viendo estos webinars gratuitos. Y el que quiera, por supuesto, que no sea cliente nuestro, también nos puede mandar un correo a contacto@rubix.com para pedir una reunión de diagnóstico absolutamente gratuita y para conocer cuáles son nuestros servicios. Agradezco, como siempre, sus preguntas, su interés y nada, nos seguimos encontrando por acá. Creo que este era el último webinar que teníamos planificado, así que ahora vamos a sacar un nuevo calendario de los próximos webinars. Así que ahí vamos a estar haciendo nuevos temas que sean de interés. A ver, me hacen una pregunta, muchas gracias, Nelson. ¿Cómo fue el resultado de la última encuesta? Se me había olvidado ya. Claro, ahí cambió bastante el resultado de la encuesta. En fondos mutuos, terminamos la encuesta, en fondos mutuos han invertido un 68%, se revirtió, y no han invertido en fondos mutuos un 31%, así que era un poco lo que pensaba. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien, y ahora yo tengo que seguir porque tengo un curso que dictar ahora, el curso Inversiones desde cero, que lo estamos haciendo junto a Rankia y comienza en 8 minutos más. Así que los dejo, que estén muy bien. Chao, chao.